Bueno, vamos con lo primero. Vamos con lo primero. Ayer yo hice una revelación importante con relación al tema de la propuesta de reforma. Porque hasta ahora, oficialmente, lo que sabíamos era que el gobierno había planteado que no filtró esa propuesta de reforma fiscal. Pero ellos tuvieron el cuidado en las declaraciones que dio Homero Figueroa de no negar que el borrador era de procedencia oficial. Ellos no negaron la autoría del borrador. Lo que establecieron en términos, si se quiere, categórico, es que el gobierno no filtró ese borrador. ¿Cuál fue la revelación que hice ayer? Que ese borrador se elaboró en el Ministerio de Haciendas de la República Dominicana. Esa es la propuesta fiscal que tiene, digamos, el área económica del gobierno. Esa es la propuesta que tiene el Ministerio de Finanzas, que encabeza lo que podemos llamar el gabinete económico. No quiere decir que sea la opinión unánime, incluso de los integrantes del llamado sector económico, pero es de factura oficial. Por eso, los empresarios que no son tontos han salido a referirse al borrador. ¿Pero por qué han salido a opinar sobre el borrador? Porque piensan que es un borrador que se filtró, que no se sabe de dónde salió. No, ellos saben que es una propuesta, un borrador de una propuesta, pero que es una propuesta. Incluso, otra cosa que revelé ayer es que algunos de ellos, ese borrador, el propio gobierno o gente del gobierno se lo había entregado a algunos empresarios para que lo analizaran. De manera que sí, es de factura oficial. Ahora, el otro documento, el que voy a presentar hoy, ese no se conocía tanto. Ese no se difundió con la amplitud con la que se difundió el primer documento, porque este corresponde a lo que plantean los asesores económicos del presidente, encabezado por Pedro Silverio, sobre la propuesta que elaboró Haciendas de reforma fiscal que se filtró y el gobierno dice que no la filtró. Entonces, vamos a buscar este documento que presenta esto. Jovita, vamos a ver, por lo menos quienes están en televisión tendrían el privilegio de que podrán ver el documento mientras me refiero a él. Sugerencias del Consejo de Asesores Económicos sobre la reforma fiscal. Ustedes saben qué se llama esto, una primicia del Sol de la Mañana. Se llama esto que estoy haciendo con la presentación de este documento, que oficializa toda la discusión sobre el tema de la reforma fiscal, porque ya sabemos que no estamos hablando de una cuestión de orilla que está por ahí filtrada, que se sabe, que no se sabe dónde salió. No, no, no. Hemos identificado claramente de dónde ha procedido cada cosa. Entonces, sugerencias del Consejo de Asesores Económicos sobre la reforma fiscal. Primero parten de un análisis de lo que ha ocurrido en la economía dominicana a partir del 2008. Ellos dicen que las finanzas públicas han venido experimentando déficits fiscales recurrentes
que han sido financiados a través de endeudamiento, tanto de fuentes internas como externas, lo que ha elevado la deuda pública a niveles que requieren la pronta atención de las autoridades nacionales. En efecto, el cierre del pasado año 2020, la deuda pública consolidada había llegado a representar alrededor del 70% del PIB. Pero más preocupante aún, el pago de los intereses generados por esa deuda ha llegado a representar el 32.7% de los ingresos corrientes del Estado, uno de los mayores del mundo. Entonces, vuelvo a algunos párrafos para irme al que plantea que del lado de los ingresos tributarios, el Estado incurre anualmente en recaudaciones no realizadas por un monto de gasto tributario que supera los 200.000 millones de pesos. Esto es un porcentaje superior al 4% del Producto Interno Bruto, lo que además facilita que la evasión del impuesto sobre la renta y del ITEVIS sean de las más altas de América Latina. En consecuencia, el saneamiento de las finanzas públicas debe centrarse en una reforma profunda del gasto público que ya ha sido iniciada, según creen los asesores del presidente, y en una reforma tributaria que minimice los niveles de exenciones, fortalezca la administración de los impuestos para combatir la evasión y distribuya la carga impositiva con una mayor progresividad. Y ahí entonces ellos siguen, digamos, la parte conceptual de la necesidad de una reforma fiscal con otras argumentaciones. Pero ya yo tengo que irme al aterrizaje. Entonces, ellos se refieren a las propuestas que está en el documento que se filtró, en el documento de Haciendas, filtrado, en el borrador de Hacienda filtrado. Y dicen las cosas que comparten de ese borrador y las cosas que no comparten. Por ejemplo, el borrador de filtrado aborda el tema de la simplificación tributaria. Y ellos proponen, en primer lugar, en la eliminación del anticipo para las personas físicas y MIPYMES. Los asesores del presidente le dicen, presidente, estamos de acuerdo. No tenemos objeción a esa propuesta de la eliminación del anticipo para personas físicas y MIPYMES. Es decir, ahí no tenemos objeción. La reestructuración del esquema de anticipo a personas jurídicas, tampoco tenemos objeción, dicen los asesores al presidente. Entonces, aquí ya sí vamos a encontrar un desacuerdo. En el punto 1.3 de la exención de 3 años, pago de impuestos activos del sector hotelero, nuevos proyectos y el de 1 año para el de los demás sectores, la propuesta del Consejo es no establecer impuesto a los inmuebles y mantener el impuesto sobre la renta mínimo de un 1% a los activos. Es decir, que ahí están en desacuerdo con este asunto que quita parte de los incentivos a la parte inmobiliaria del turismo. Entonces, ellos entienden que la exención de 3 años al pago de impuestos de activos del sector hotelero en nuevos proyectos y de 1 año para el de los demás sectores, ellos realmente ahí no quieren impuestos para los inmuebles del sector turístico y que se siga pagando el 1% de los activos. Después, en otras cosas están de acuerdo, en cambiar la forma de calcular la depreciación, en clarificar, en la clarificación del concepto de asistencia técnica. Entonces, aquí llega otro punto donde los consejeros del presidente en materia económica
no están de acuerdo con la propuesta que se filtró de Hacienda. El 1.6, el punto 1.6 del capítulo de simplificación tributaria, reducir de retención de 5% a 1 el pago a los suplidores del Estado. Reducir esa retención de un 5% a 1 del pago a suplidores del Estado. Ellos dicen que eso no es necesario. No reducir esa tasa, que eso no es necesario, dicen los asesores. Entonces, otro punto en el que no están de acuerdo, plantea la reforma del borrador de Hacienda, se establece la categoría de emprendimiento dentro de la definición de personas jurídicas. Esta categoría estará exenta de pago de impuestos sobre la renta e impuestos sobre los activos durante los 2 primeros años de la vida de la empresa. Entonces, dice que están en desacuerdo, presidente, estamos en desacuerdo con eso. Eso incentiva el comportamiento oportunístico a la evasión. Entonces, sobre el impuesto sobre la renta a personas jurídicas, enumeran todas las propuestas que hace Hacienda y solo en una están en desacuerdo. Se aumenta a 5% el impuesto a la venta al mercado local de las empresas de zona franca. Entonces, ellos dicen que eso debe dejarse en un 3%, la tasa de rentabilidad presunta, en el caso de las zonas francas. En las demás cosas de ese capítulo, que es el impuesto sobre la renta a personas jurídicas, ellos no tienen objeción en lo que está planteando el borrador filtrado. En la parte donde hay más desacuerdo es en el impuesto sobre la renta a personas físicas. Reestructuración de la escala del impuesto sobre la renta a personas físicas. Entonces, por esa vía, el gobierno con sus nuevas propuestas se propondría recaudar unos 7.431 millones, .2 de pesos. Están planteando la eliminación de la deducción del gasto educativo. Eso lo está planteando el borrador que se filtró. Entonces, los asesores del presidente en materia económica dicen, presidente, esa sugerencia penaliza a la clase media cuando los servicios de la educación provistos por el Estado son deficientes y se recauda poco. Ellos le dicen, presidente, no estamos de acuerdo con eso. Eso recauda poco y penaliza a la clase media cuando los servicios de educación provistos por el Estado son deficientes y se recauda muy poco. Sobre la reestructuración, ya hay varias personas ahí que me están escribiendo, pidiéndome el documento. Con mucho gusto lo compartimos un poquito más adelante. Eliminación de la deducción del gasto educativo. Ya dije que con esa propuesta que está en el borrador, los asesores económicos del presidente no están de acuerdo. Que con la reestructuración de los ingresos, vamos a ver, en este caso, ellos están en desacuerdo. Esto se llama reestructuración, el RST. Ha acercado a la gente, informar a la DGI, cambiarle las reglas sería pernicioso para el proceso de formalización. La reestructuración del SST, tengo que ver ahí qué es lo que ellos dicen ahí, pero ellos dicen que eso fomenta, le quita estímulo a la formalización y están en desacuerdo. Entonces, derogar la exención para las indemnizaciones de accidentes de trabajo
preaviso, cesantía por encima de los 867.123 millones. Dice, presidente, eso no recauda lo suficiente y tiene un alto costo político. No se mete en eso, presidente. No se vaya por ahí. Eso tiene, ahí vamos a conseguir muy poco y el impacto político que usted va a pagar ahí es alto. Eso le dicen sus asesores aquí en este documento. Entonces, impuesto a la propiedad. Sobre el impuesto a la propiedad, reestructuración de escala y mínimo exento del IPI. Bueno, la creación de un impuesto a los inmuebles, ellos no están de acuerdo. Presidente, estamos en desacuerdo con eso. Afecta desproporcionadamente a los sectores de manufactura, agropecuaria y comercio. No estamos de acuerdo, presidente, con eso. Entonces, la eliminación del impuesto sobre los activos de la ley 557-05 a empresas. Dicen los asesores del presidente, no, presidente, no debe ser eliminado. No debe ser eliminado y bueno. Y sobre los impuestos al consumo, hay un solo aspecto en el que ellos están en desacuerdo con el borrador que se filtró. Para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados ITEBI se establece una sola tasa del 16%. Los bienes actualmente grabados con el 18 se llevarán a un 17 el primer año, a un 16.5 el segundo año y luego a un 16% en lo adelante. Y entonces le dicen los asesores, presidente, estamos en desacuerdo con el monto estimado y con que se grave la salud y otros bienes básicos al 16%. No estamos de acuerdo con eso. Fíjense que lo que se está pretendiendo ahí, bueno, vamos a bajar el ITEBI y vamos a grabar cosas que no estaban grabadas. Entonces, ahí incluyendo la salud. Ellos están en desacuerdo con eso. Entonces, están en desacuerdo también con la base de los aranceles. Se establece un impuesto selectivo del 20% a la importación de vehículos de motor. Queda eliminado el pago de arancel para este rubro. Se propone que se mantenga el régimen actual coherente con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, el régimen actual le advierten al presidente, sus asesores económicos, que es el que establece el Tratado de Libre Comercio, que nosotros no podemos desentendernos de ese régimen, que el régimen tiene que mantener su coherencia con el Tratado de Libre Comercio. Aquí yo le agrego que ellos tienen razón. Ellos tienen total razón. Por lo tanto, están en desacuerdo con eso. Otra cosa que están en desacuerdo, se establece el cobro de ITEBI, arancel y selectivo cuando se aplique sin tomar en cuenta categorías de envío a las importaciones, a los courier, correo expreso con valor superior a los $100. Ya no son 200, Ya no son 200 la compra por internet, son $100 que en la propuesta fiscal está, en el borrador fiscal, está propuesto que se empiece desde los $100 a cobrar. Entonces, los asesores del presidente están en desacuerdo con eso. Ese es el documento, en esencia. Hay otras cosas que después pudiéramos reflexionar sobre ella, pero ¿qué indica esto? ¿Qué indica esto? Sí, hay una discusión. Hay una discusión sobre una reforma fiscal. El que crea que no la hay, pues se quedará perdido mientras la discusión va a seguir su agitado curso. Sí, hay una discusión. Y en esa discusión, en el propio gobierno, hay diferencias, como la habrán en la sociedad, pero hay discusión y la propuesta que se filtró es una propuesta de origen
oficial. De origen oficial, pero borrador. ¿Qué borrador? No es propuesta, porque borrador se hace con la finalidad de discutir. Borrador no es documento final. Eso sí lo sabemos, que borrador no es documento final.